con la predicación de hoy. Como sabéis, estamos tocando la epístola a los romanos, pero hoy haremos un paréntesis, hacemos un Kit Kat y no seguiremos con la epístola a los romanos, sino que tocaremos un tema que el grupo de Santa Coloma vimos que era necesario para estar aquí como punto de misión, ¿vale? Y es el tema del discipulado. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Alguno de vosotros conoce a algún Erasto? Erasto. ¿Alguien conoce a algún Erasto? ¿No? No pasa nada. Perfecto, esperaba esto, ¿eh? Yo tampoco, pero mirar, a ver si al final de la exposición conocemos y podemos pensar en algún Erasto. Una particularidad que tenemos aquí es que, además de ser iglesia, y es cierto, pero es un punto de misión, es lo que se llama una plantación de iglesia. ¿Y esto por qué tiene su relevancia? Pues porque esto dirige el curso de nuestras acciones. Cuando pensamos en las actividades que podemos tener, cuando pensamos en hacia dónde enfocarnos, todo esto lo tenemos en mente. Por eso, si os fijáis, muchas actividades que tenemos son de cara a llevar al Evangelio a los demás. El SPLAY, el SPY, las actividades que hacemos en el pueblo, todo esto lo tenemos en mente a la hora de decidir las actividades que hacemos. Pablo, cuando escribió a los Corintios, en el 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y aquí observamos muy fácilmente, muy directamente, tres fases. La primera es plantar. Pablo dice, yo planté. Apolos regó. Por tanto, existe una segunda fase que es regar. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tercera frase, el hecho de crecer. De estas tres fases, ¿en qué fase estamos aquí? Pues mirar, estamos en la primera, en la de el hecho de plantar. Si nos fijamos en la iglesia de San Boi, por ejemplo, y nos podríamos fijar en muchas otras, han pasado ya de la primera, han regado y han crecido. Así que ellos ya están en la tercera fase. Pero aquí estamos en la primera, en la de yo planté. Por eso se llama plantación de iglesia. De hecho, es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde se habla de la plantación en este sentido. Entonces, esperamos, lo que queremos aquí es avanzar en estas fases también. No solo plantar, sino regar lo que se ha plantado y que Dios dé el crecimiento. Y aquí nos dice Pablo, mirar, yo planté, esto lo hice yo. Y si nosotros estamos plantando, algo que podemos plantearnos es, muy bien, Pablo, si nosotros queremos plantar y tú plantaste, ¿cómo plantaste? Para tomar el ejemplo de ti. Sería la pregunta lógica, puesto que Pablo lo hizo y además lo hizo bien. Podemos centrarnos en muchos aspectos de lo que Pablo hizo, muchísimos. Y es inabarcable, por supuesto, en una sola predicación, ni en 20. Pero hoy vamos a ver un detalle, algo que él tenía en mente cuando estaba plantando las iglesias. Nos metemos en el segundo viaje misionero de Pablo, en el que Pablo va con Silas al principio, después se le une Timoteo, que se había convertido en el primer viaje, y después en Troas se le une Lucas. Así que aquí tenemos a 4 evangelistas que van a plantar iglesias. Y ellos llegan y evangelizan en Filipos. Todo esto que os voy a decir ahora lo tenemos en Hechos, los capítulos del 16 al 18, ¿vale? Pero yo seré muy selectivo
y os lo iré diciendo. Ellos llegan y evangelizan en Filipos. Y tenemos un episodio famoso, ¿verdad? En Filipos, el carcelero de Filipos. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. Entonces, ellos están en la cárcel, Pablo y Silas, por haber testificado, y después se van hacia Tesalónica. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en Filipos? Pues según se nos narra en Hechos, en Filipos, con esta joven iglesia que acababa de empezar, se queda Lucas. Pablo, Silas y Timoteo se van. Tienen que plantar más iglesias. Pero en Filipos se queda Lucas. Y de hecho, se quedará allí bastante tiempo. Lucas había aprendido de Pablo, pero Lucas no había aprendido únicamente las predicaciones de Pablo, sino que Lucas había convivido con Pablo. Había estado en los sitios donde se hospedaba con él. Había visto cómo trataba a los creyentes. Había visto cómo hacía todas las cosas, cómo se conducía. Y ahora Lucas se queda en Filipos. Por tanto, ahora salen de Filipos y ya no son 4, ahora son 3. Se ha quedado Lucas. Y ellos van hacia Tesalónica. Ahí evangelizan y pasan lo que siempre pasaba, que es el hecho de que los judíos envidiosos de que ellos llevaran un evangelio, los judíos envidiosos, provocaban persecución hacia Pablo y entonces tienen que huir de Tesalónica. Aunque ha quedado también una congregación y se van a Berea. Y están en Berea y siguen predicando. Y se forma otra congregación ahí en Berea. Vuelve a haber persecución y entonces vienen cristianos y le dicen a Pablo, mira, tienes que irte de aquí porque otra vez viene persecución. Los mismos de Tesalónica la estaban liando ahora en Berea. Y Pablo se va y se va a Atenas. Pero ¿qué es lo que ocurre en Berea? Pues que ahí deja a Silas y a Timoteo, cuidando de la joven iglesia que hay ahí. Lo mismo que Lucas, Silas y Timoteo conocían a Pablo, convivían con Pablo, veían lo que Pablo hacía y lo que Pablo decía. Todo esto. Por lo tanto, podían quedarse en Berea y ayudar a esta joven iglesia. Posteriormente se unen a Pablo en Atenas. No tenemos noticia de que en Atenas quedara ninguna iglesia establecida. Y después de Atenas se van a Corinto y empiezan a evangelizar también en Corinto. Y después de una visión que tiene Pablo, deciden quedarse un tiempo en Corinto y están ahí 1 año y medio. Eso es en Hechos 18 del 9 al 10. Si voy citando los textos, iremos bastante lentos, así que fiaros de mí, después lo comprobáis y así lo podemos ver como una historia. Se quedan ahí 1 año y medio y se convierte, entre otras personas, se convierte el tesorero de la ciudad, que se llamaba, ¿sabéis cómo? Erasto. Y él se convierte. ¿Y qué es lo que ocurre con Erasto? Pues Erasto va con Pablo, le acompaña, le sigue, aprende de Pablo y después de haber aprendido de Pablo, cuando Pablo decide ir a Jerusalén, ¿qué es lo que hace? Nos dice Hechos 19, 22, que
Pablo enviando a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban. ¿Y quiénes eran estos 2? Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Pasa el tiempo, años, y no sabemos nada más de Erasto. Pero finalmente, cuando Pablo está a punto de morir, que está escribiendo la segunda a Timoteo, en 2 Timoteo 4:20, dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Así que ya al final de su vida, Pablo se preocupa por la congregación en Corinto y dice, mira, ahí he dejado a Erasto. Él se está ocupando de esta congregación. Por lo tanto, Erasto se convirtió, acompañó a Pablo, aprendió de él lo que Pablo decía y lo que Pablo hacía. Y después, ¿qué es lo que hizo? Hacer lo mismo. Reprodujo lo que Pablo estaba haciendo. Y otra cosa que observamos también en Corinto es que ahí estaba con sus colaboradores, con Silas y con Timoteo, que ya llevaban tiempo con él. Y cuando Pablo escribe en 1 Corintios 1, 14 al 16, Pablo dice, y recordemos que aquí el contexto es que la iglesia de Corinto tiene divisiones. Unos dicen, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Jesús. Está en este contexto. Y aquí Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. No vamos a hablar ahora del tema de las divisiones que estaban ahí, pero nos hacemos una pregunta. Si Pablo no bautizó a todos, solo a unos pocos, si Pablo no les bautizó, ¿quién les bautizaba? Pues lo lógico es pensar que sus colaboradores, él estaba ahí con Silas y con Timoteo. Por tanto, probablemente Silas y Timoteo, sus colaboradores, son los que reproducían lo que habían visto antes en Pablo. Y ya no hacía falta que Pablo bautizara, sino que sus colaboradores podían hacerlo porque habían aprendido de él. Ellos habían visto, ya llevaban un tiempo con Pablo, habían visto cómo Pablo lo hacía y ahora Pablo les dice, muy bien, bautiza tú. Lo que has hecho, lo que has visto, hazlo, bautiza. Y Timoteo y Silas bautizan. Pasan los años y ¿dónde encontramos a Timoteo? En Éfeso, ministrando, ayudando en la iglesia de Éfeso. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Si os fijáis en lo que habíamos leído antes, era Pablo que se iba a Asia y manda a Erasto y a Timoteo a Macedonia, que es Tesalónica y Filipos. Ahora es al revés. Ahora le dice, mira, Timoteo, tú te vas para Asia, para Éfeso, y me voy yo a Macedonia, a Filipos y a Tesalónica. Hemos visto el patrón, ¿verdad?, que hay aquí. Timoteo se convierte en el primer viaje, en el segundo viaje se incorpora con Pablo y al cabo de un poco está haciendo lo que ha visto y lo que ha oído de Pablo. Y Pablo le deja a cargo de las iglesias. Silas, lo mismo, acompaña a Pablo, ve lo que Pablo hace, escucha lo que Pablo dice
Y después Pablo confía en Silas y le dice, ahora lo haces tú. Erasto, igual. Lucas, igual, lo ha dejado en Filipos. Y un sinfín más que podemos ver en sus listas de colaboradores que siempre pone al final de sus cartas. Así que el patrón es, se convierten, después acompañan a Pablo, conviven con Pablo, observan y escuchan a Pablo y después lo reproducen. Esto es lo que vemos que va ocurriendo en el libro de Hechos con los colaboradores de Pablo. Pero podemos pensar, vamos a ver, ¿estos son especulaciones nuestras que estamos viendo aquí intentando averiguar lo que el texto no dice concretamente? ¿O de verdad es así? ¿O de verdad Pablo tenía en su mente este patrón? El de enseñar para que después otros enseñen. ¿Pablo tenía esto en mente o ha sido una casualidad? Segunda Timoteo, capítulo 2 y versículo 1 y 2, de hecho nos centraremos en el 2, dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y fijémonos ahora en el versículo 2. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El patrón que hemos estado viendo. Y si las mujeres no os veis reflejadas en esto, porque aquí pone, esto encarga a hombres fieles y por tanto yo estoy fuera, siento decepcionaros, pero no es así. Estáis dentro también. De hecho, la palabra que aquí Pablo usa no es la palabra hombre en el sentido de varón, masculino, sino que es la palabra persona, género humano, anthropos en griego. Él usa esta palabra. De hecho, si vemos en Gálatas 2:6, dice, Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Pues es la misma palabra. No diríamos, Dios no hace acepción de hombres, pero con las mujeres hace otra cosa. No. Dios no hace acepción de personas. Pero a veces esta palabra la traducen como hombres. Y de hecho, en Gálatas, en el versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ok, los hombres no, pero las mujeres sí. No. Todos es a través de la fe, pero lo traducen como hombre. Es lo mismo que ha pasado en este texto. Aunque ponga hombre, no está hablando del género masculino, sino que está hablando de personas. Entonces, Pablo tiene muy en mente cuál es el patrón que él quiere hacer para que las iglesias crezcan. Y es el hecho de que él enseña doctrina, él enseña cómo vive, pero no lo hace para que la gente se lleve esto a casa como un conocimiento interesante o como algo que le ha gustado aprender y que lo va a vivir en secreto. Pablo no tiene esto en mente. Pablo dice, mira, lo que has oído de mí, esto tienes que enseñarlo a otros. Pero estos otros, que lo enseñen a otros. Y estos otros, que lo enseñen a otros. Y fijémonos que aunque el texto está hablando de doctrina, de cosas de oír, Pablo no se fija únicamente en eso, sino que en el capítulo 3 y en el versículo 10 le está diciendo a Timoteo, en la misma carta, en 2 Timoteo 3:10, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, cosas habladas, pero después dice conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. No se trata únicamente de doctrina, aunque por supuesto incluye la doctrina, sino que se trata de la conducta. Así que Timoteo, tú has oído y has visto. ¿Ahora qué tienes que hacer? Enseñar
para que otros enseñen también. Y fijémonos que Pablo escribe esto cuando está a punto de morir. Y mirar, cuando la gente está a punto de morir, no está por tonterías. Cuando la gente está a punto de morir, está intentando concentrar lo más importante. Dice, mira, si te tienes que quedar con algo, quédate con esto. Pablo lo dice en la misma carta, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y en qué estás pensando, Pablo? Ahora, después de décadas de plantar iglesias. ¿En qué estás pensando? Con tu experiencia, ¿qué es lo que nos quieres dejar? Lo que hemos visto. Tú, pues, enseña a otros. Pero no solo lo dice hacia Timoteo, sino que vemos que al final, lo último que Pablo escribe en esta carta, que es la última que escribe, en el capítulo 4, os voy leyendo así selectivamente, dice, Crescente fue a Galacia, 4:10, y Tito a Dalmacia. Está repasando dónde ha dejado la gente ocupada de las iglesias. En el versículo 11, solo Lucas está conmigo y le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pensando en el ministerio. Versículo 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Y ahora pasamos unas cuestiones donde habla sobre su defensa judicial y en el versículo 20 dice, Erasto se quedó en Corinto, lo que os he leído antes, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en lo último que escribe, en el último capítulo que él escribe? A Crescente en Dalmacia, a Tito en Dalmacia, a Lucas, él está conmigo, Marcos, tráemelo, que me es útil, Erasto en Corinto. Él está pensando en los que él ha formado y está pensando en que estos a los que él ha formado tienen que formar a otros, porque el evangelio no puede terminar ahí. Y esos otros tienen que formar a otros y esos otros tienen que pasar a otros. Lo que está haciendo es el patrón que él mismo ha descrito en el capítulo 1 y en el versículo 2. En el capítulo 2 y versículo 2. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y aquí podemos pensar, Pablo, tú mismo acabas de decir que estás a punto de morir. Y si estás a punto de morir, ¿por qué dices que te traigan a Marcos porque te es útil para el ministerio? Tu ministerio se acaba. Es una lástima, pero tu ministerio se acaba. Tú mismo lo estás reconociendo. ¿Por qué entonces tiene que venir Marcos porque te es útil para el ministerio? Alguien tiene que seguir con el ministerio, ¿verdad? Si Pablo no está, alguien tiene que continuar la labor de Pablo. Así que Marcos es útil para el ministerio, esté o no esté Pablo vivo. De hecho, probablemente Pablo nunca llegó a recibir la capa que está pidiendo aquí a Timoteo. No le dio tiempo. Pero Marcos seguía siendo útil para el ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo lo había formado. Así que venga. Porque la plantación tiene que continuar. Timoteo, igual que Marcos, igual que Lucas, igual que Erasto, igual que muchísimos otros, tenían una conducta y una doctrina que imitar y que pasar
a los demás. Pablo, durante toda su vida, se puso a su lado. Y lo que hizo fue que fueran aprendiendo de él. Y notemos algo, ¿eh? Pablo no hizo esto al final de su vida. Pablo no hizo esto cuando pensó, me quedan 5 años de ministerio. Tengo que ir pensando en alguien que me sustituya. No, Pablo no lo hizo así. Desde el primer momento, la idea de Pablo era la multiplicación. Era el hecho, esto hay que multiplicarlo. Y deja a Lucas en Filipos. Y después deja a Silas y a Timoteo en Berea. Y los tiene en Corinto y los va formando. Y durante toda su vida ya los puede mandar. ¿Por qué? Porque ya están formados. Porque Pablo no pretendía que ocupara alguien su lugar cuando él muriera, sino que el hecho de hacer discípulos fuera una constante en la iglesia primitiva, en el hecho de plantar las iglesias. Esta era la norma. Por eso llega al final de su vida y puede repasar dónde ha dejado a cada uno. Y sabe que lo están haciendo bien. ¿Qué es lo que hubiera pasado si no hubiera habido este chip, esta manera de proceder entre los primeros cristianos? ¿Qué es lo que hubiera pasado si Pablo no tuviera la idea de enseñar a otros para que otros enseñen, para que otros enseñen y para que otros enseñen? Pues lo que hubiera pasado es que no estaríamos aquí hoy. Si estamos aquí es porque a través de las generaciones ha habido personas que no se han ido a casa y se han guardado para sí mismos lo que han creído, sino que lo han pasado a otros, lo han pasado a otros, lo han pasado a otros. Y de esta manera, millones y millones y más millones de personas pueden creer el Evangelio. ¿Por qué? Porque se han multiplicado los discípulos. Porque han usado el patrón de Pablo. Y vamos a aplicarnos esto ahora a nosotros mismos. ¿Qué pasa si te vas para casa y lo que has oído, y no me estoy refiriendo a lo que has oído hoy, sino a lo que oyes cada día? ¿Qué pasa si vas para casa y tu sentido y mi sentido no es un sentido de multiplicación? No hago esto de que lo que yo he aprendido lo paso a otros, para que estos lo pasen a otros, para que estos lo pasen a otros. Quizá el cristianismo no terminaría, porque hay otros cristianos que sí lo hacen. Pero lo que pasa es que este sentido de multiplicación entre nosotros se corta. Y el modelo que Pablo nos está enseñando es lo que has visto de mí y lo que has oído, encárgalo a otros. Y estos a otros. Y estos a otros. El cristianismo se multiplicó por esto. Imaginaos lo rápido que es, ¿eh? Una persona lo pasa a 5. Esos 5 lo pasan a 5. Y esos 5 lo pasan a 5. En la tercera línea ya superamos los 100. Pero a veces cortamos esa línea. Cuando no cumplimos esto que Pablo dice, lo que has aprendido, pásalo también a otros. Y me pregunto, y te pregunto, puesto que estás aquí y yo también estoy aquí en un punto de misión, en una plantación de iglesia, ¿tenemos este chip que Pablo pide que tengamos? ¿Este chip de multiplicarnos entre nosotros? Este chip de yo no me quedo con la doctrina, no me quedo con lo que observo, sino que lo que oigo y lo que observo lo paso a otros, para que esos a su vez lo pasen a otros y para que esos a su vez lo pasen a otros.
Ese es el mecanismo que Pablo usó en su plantación cuando él dice yo planté. Planté porque enseñé a otros. Y ahora vuelvo a la pregunta del principio. ¿Conoces a algún Erasto? Y entendedme lo que quiero decir por Erasto. No me estoy refiriendo al Erasto del primer siglo. Me estoy refiriendo, ¿conoces a algún Erasto al cual puedas transmitirle lo que crees? Al cual le puedas transmitir lo que tú eres porque observa tu conducta y después este Erasto va a transmitirlo a otros? ¿Conoces a algún Erasto? Mirar, los padres y madres tenéis Erastos, Timoteos, Priscilas en casa. Los tenéis cada día. Se les enseña, además de hacer la cama y además de una buena educación social, se les enseña doctrina cristiana, conducta cristiana. ¿Se les enseña eso también? A veces en la iglesia ves a los niños y la verdad que están monísimos. Casi parece una pasarela, ¿verdad? De lo guapos que van. Ahora mi pregunta es, ¿espiritualmente también van tan guapos? Porque mira, el mejor vestido que puede llevar un niño no es el de Versace. El mejor vestido que puede llevar un niño es que observe tu doctrina, tu conducta, tu amor, tu gozo, tu fe y se vista de eso. ¿Quieres que tu hijo esté guapo? Vístele de eso. Él es tu discípulo ahí. Él es tu Erasto o tu Priscila. Esto es lo que Pablo pide. Y no solo para los padres, sino para cualquier persona. En nuestros trabajos tenemos a muchos Erastos y tenemos a Priscilas. Entre nuestros amigos tenemos a muchos Erastos y a muchas Priscilas. ¿Cuál es nuestra actitud hacia ellos? Porque la actitud que nos enseña Pablo es: escúchame, mírame y reprodúceme. Y de esta manera, el cristianismo llegó a nosotros. Por supuesto, cada uno a su nivel. Y por supuesto, esto no se limita a las personas no creyentes, sino a los creyentes. También tenemos Erastos a los cuales discipular, a los cuales decir, sígueme, ven y observa y aprende. Pero ¿sabéis qué? Si tenemos que decir a alguien, observa y aprende, lo que tiene que observar es lo que Pablo está pidiendo: amor, fe, longanimidad, paciencia, que no aprenda lo contrario, porque entonces no estaríamos cumpliendo eso. Pero incluso dentro de la iglesia, y podemos decir sobre todo dentro de la iglesia, tenemos estos Erastos y estas Priscilas a las cuales discipular. Y si estás aquí en un proyecto de plantación de iglesia, permíteme decirte, y me digo a mí el primero, de verdad, este es el chip que debo de tener. Lo que aprendo
y lo que vivo no es para mí. Lo que aprendo y lo que vivo es para los demás. Y para que estos demás lo pasen a otros. Y estos demás lo pasen a otros. Y de esta forma, cuando pase el tiempo, igual que pasó el tiempo con Pablo, podremos decir, yo planté. Quizás son otros los que recogen el crecimiento, no pasa nada. Pero yo planté. ¿Por qué? Porque no me quedé con lo que aprendí y porque transmití lo que soy a los demás, con la intención de que ellos lo pasen también a otros. Así que hasta aquí la meditación de hoy, pero que Dios nos ayude a tener este chip. Por favor, no te vayas ni hoy ni ningún día y digas, he aprendido algo, me lo guardo para mí. Mi conducta ha sido modificada en algo, la voy a disfrutar yo, sino que eso que sea un factor de multiplicar los discípulos. Que nos multipliquemos para que al final hayamos plantado con fidelidad. Pues que el Señor nos bendiga.